tiempo, mi Dios, para poder captar la enseñanza que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Te lo imploro, mi Dios, pues, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy gracias. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 27. Usted recordará que en reiteradas oportunidades Saúl había buscado a David para quitarle la vida. De esas oportunidades, en dos de ellas, los moradores de Zif prácticamente habían vendido o habían traicionado a David, más allá de los beneficios que éste brindaba, sí, en las colinas o en la cordillera, en esos lugares fuertes, brindando protección y cuidado inclusive al ganado de los mismos. Mas sin embargo, sí, Saúl siempre se dispuso a escuchar la voz, en este caso de los enemigos de David, e iba en busca de éste. Todo eso provocó, mi amado hermano, que David poco a poco vaya hasta cierto punto en su corazón, vaya, diríamos, menguando. ¿En qué? En la confianza que éste debía de tener para con su Dios. Y querido hermano, cuando vamos al versículo 1 del capítulo 27, mira lo que dice el Señor, sí, en ese texto, en la primera frase o en la primera expresión. Dijo luego, dice ahí, David, ¿en dónde? Dijo luego David, en su corazón. Amado hermano, sí, David se cansó. ¿De qué? De huir. David se cansó, mi querido hermano, sí, de andar también pidiendo que se lo sostenga. Usted recuerda en qué historia el texto bíblico nos enseñó que él solicitaba aún a los hombres que manejaban el ganado que se les diera como paga por ese cuidado un poco de alimento. Recordando la historia de un hombre llamado Nabal, juntamente con su esposa Abigail. David se cansó, mi querido hermano, también ¿de qué? De vivir, sí, en un lugar totalmente inapropiado. Se cansó, mi querido hermano, sí, de estar escondido tras las montañas, en las cavernas. Mi querido hermano, sí, conforme a ese transcurrir del tiempo, se cansó de sufrir, sí, de no tener a su lado a su familia. Usted recordará que si este hombre tomó a su padre, tomó a su madre y a sus hermanos y se los encomendó allá en el reino de Moab hasta que todo este mal sí pasara en su vida. David se cansó de tanto vituperio, de tanta persecución, de tanto esconderse, sí, y de no obviamente gozar por un completo tiempo de paz en su vida. Todo esto, mi amado hermano, provocó que David en esta oportunidad colapsara. Y su corazón fue quien tomó, en este caso, sí, la decisión. Cuando vamos pues al versículo 1, bien dice la Biblia, ahí en ese versículo, sí, 1, dijo luego David en su corazón. ¿Y qué fue lo que dijo en su corazón? Al fin, dice ahí, seré muerto algún día por la mano de Saúl. Ahora, ¿de qué se habrá cansado también David? De que Saúl lo engañara vez tras vez, juramento tras juramento. Sí, recuerde que ante cada visitación de David, aun cuando Dios se lo entregaba en su mano, pero David obviamente respetando la vida de Saúl, no obraba para mal para con el rey. Él también, mi amado hermano, se cansó de que los juramentos y estos acercamientos de Saúl, que eran obviamente una obra de mentira, sí, se volvieran a repetir. Y él logró estimar dentro de su corazón que, sí, en el verso número 1, al fin seré muerto algún día por la mano de ¿quién? De Saúl. Adicionalmente dijo, nada, por tanto, me será mejor que fugarme. ¿A dónde? A la tierra, dice ahí, ¿de quiénes? A la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe, dice, de mí, y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel. Y así dice la Biblia, de acuerdo a lo que él mismo había estimado en su corazón, dice, y así escaparé
¿de quién? De su mano. Amado, ¿qué le sucedió a David? El hombre sí que era considerado, sí, diríamos, conforme al corazón, sí, de Dios. Si recordamos simplemente algunos textos, mi querido hermano, acompáñeme por favor a la escritura. Quisiera compartir con ustedes Jeremías capítulo número 17. Vayamos por favor a ese libro. Jeremías capítulo 17. ¿Lo tiene? Libro de Jeremías capítulo número 17. En el versículo número 9, ¿sí?, el profeta Jeremías nos advierte no solamente a David, sino a nosotros también. Profeta Jeremías, capítulo 17, verso número 9, sí, al 10. Dice el Señor ahí en ese texto: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y también, ¿qué cosa es el corazón? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el texto en el verso 10: yo Jehová, es decir, yo lo conozco. ¿Y por qué lo conoce? Porque él lo escudriño, dice ahí, escudriño la mente, que pongo a prueba o pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto, dice ahí, ¿de qué? De sus obras. Mi amado, el corazón del hombre, según lo que la Biblia establece, es de por sí engañoso, es decir, inclinado ¿a qué? A romper sus promesas, inclinado a olvidar también, sí, la palabra. El corazón, mi amado hermano, del hombre es fluctuante, es variable, y por consecuencia, sí, logra sí ser inestable, aún sí espiritualmente. Cuando vamos, mi querido hermano, pues a la escritura, allá en el libro de Samuel, capítulo número 27, al parecer todo en David llegó a un límite. En la vida de David, todo lo que le había acontecido hasta ese entonces, recordando que ya muchos años habían transcurrido, todo cansó en la vida de David. A usted también, mi querido hermano, de pronto puede ser que los años le hayan hecho cansar de su situación, y hoy por hoy también bien pueda decir, como lo dijo David: sí, estoy cansado de mi situación, no he querido hacer uso de pronto de esto o de aquello para salir de este problema, pero ahora que veo que el tiempo ha pasado y Dios no hace absolutamente nada, pues ahora voy a hacer uso de aquello que yo dije un día que nunca más haría uso. Filistea. Dice la Biblia, mi amado hermano, cuando vamos sí, al versículo número 2, se levantó, dice la Biblia, pues David, y con él, ¿quiénes más se levantaron? Ahora, esto es sí, muy importante considerar. Dice que con él fueron 600 hombres. Obviamente esos 600 eran los que se le habían ido añadiendo a través de todo el proceso de huida de David. En primera instancia se le unieron ¿cuántos? 400, ¿verdad? De los amargados de espíritu, de aquellos empobrecidos, de aquellos que habían estado en huida, más otros 200 más que también sí comenzaron a unírsele en todo el proceso de ese tiempo. 600 hombres fueron, dice la Biblia, con él, y se pasó, dice la Biblia, a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gath. Ahora, este lugar, Filistea, mi amado hermano, este hombre llamado Aquis tiene un significado. Sí, significa así es. El nombre de Aquis. Hay quienes mencionan sí ese nombre como un título, pero tiene un significado, y el nombre significa aquí es, tal cual como se lo escucha. Aquí es. Versículo número 2. Hijo de Maoc, rey de ¿qué? Rey de Gad, o de la nación de Gad. Ahora, Gad significa lagar. Sí, Gad significa lagar, el lugar donde se suelen pisotear las uvas para que pueda producirse
el vino consecuentemente. A ese lugar pues fue David. Ahora, cosa curiosa. Es el mismo lugar. Él, años antes de toda la crisis que había pasado, era un lugar, mi amado hermano, sí, desechable por los hijos de Israel. Y de hecho, quienes moraban en ese lugar, que eran los filisteos, sí, eran considerados como incircuncisos, es decir, fuera de la promesa del pacto de Dios o del pueblo de Dios. Y el mismo David había mencionado en textos anteriores lo siguiente. Acompáñeme por favor al primer libro de Samuel y veamos si en qué concepto el mismo David, siendo todavía un muchacho, tenía a Filistea así como diríamos un concepto general. En el capítulo número 21, capítulo número 16, Primera de Samuel, capítulo número 16. 17:26, estoy equivocado con el texto. 17:26. Luego vamos al otro texto. Primera de Samuel 17, verso número 26. Mira lo que dice la palabra, propiamente dicho por el mismo David. ¿Ya lo tiene? Entonces habló David a los que estaban junto a él, es decir, a su pueblo, diciendo, ¿qué harán? O con qué premiarán, básicamente era la palabra exacta, al hombre que venciere, ¿a quién? A este filisteo, dice ahí, y quitare el oprobio de Israel. Y mire, porque, y este es el concepto que él tiene, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de quién? Del Dios viviente. Todo eso refiriéndose a quién, mi amado hermano, a Goliat y a todo su pueblo. Filistea, mi amado hermano, era un pueblo pagano y de hecho idólatra. Moloc era su dios. Este dios pagano era conocido por los sacrificios de niños, o de infantes que el pueblo otorgaba como, digamos, como ofrenda porque le nacía su primogénito. Todo primer hijo era ofrecido a Moloc y el resto que viniera era obviamente ya tenido como, en este caso, hijos de familia. Este pueblo, mi querido hermano, había sido desechado también por Dios y Israel, lo tenía como su enemigo. Mas sin embargo, si vamos por favor y avanzamos un poquito más en el primer libro de Samuel, veamos por favor más adelante qué también le había sucedido a David en esta región de Gad o la nación de Filistea. En el capítulo, venga, acompáñeme por favor. Primer libro de Samuel, capítulo número 21, verso número 10. Ya David en una ocasión había intentado ir al lugar que en el capítulo 27 está determinado a acercarse. ¿Ya lo tiene? Primera de Samuel, capítulo 21, verso número 10. Luego de que Saúl quiere matar a David, dice la Biblia, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Y se fue ¿hacia dónde, mi amado hermano? Se fue, dice, a Aquis, rey de ¿qué? Rey de Gad. Ahora, no pierda Primera de Samuel, capítulo 21, verso número 10. Y abra Primera de Samuel 27, verso número 2. ¿A dónde se levantó ahora David? Resuelto, claro está, a vivir o a morar allí. Se levantó pues David con los 600 hombres que tenía consigo y se pasó a Aquis, hijo de Maob, rey de Gad. Ahora, cuando retomamos Samuel capítulo 21, verso número 10, cuando David intenta y va a ese lugar, el Espíritu de Dios lo ministra y le hace salir de ese lugar. Porque ese no era el lugar para un hijo de Dios.
Si me acompaña más adelante, por favor, en ese mismo capítulo 21, dice la Biblia en el versículo número 12, y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. ¿Por qué? Porque cuando David se introdujo en Gat, los mismos filisteos hacían acuerdo al pueblo diciendo: este no es David, a quien cantaban y le decían: he aquí Saúl mató a miles y David a sus 10,000. Y él tuvo temor de eso. Es como que si Dios le habló a través de esa alabanza y dijo: ¿qué hago aquí? E inmediatamente él, mi amado hermano, para poder salir, diríamos, airoso de esa situación, se declaró a sí mismo como loco. Y comenzó a babear. Comenzó, mi amado hermano, a hablar incuereces. Comenzó, diríamos, a tirarse tierra en su vestuario y a parecer un mendigo, un hombre pordiosero. Hasta el punto que luego que lo llevan ante la presencia del rey, el rey al verlo dice: ¿y para qué me traen a este loco? Suficiente con los locos que ya tengo en el reino. Y lo mandó botando de Filistea. Ahora bien, pero el pasar de los años, los problemas, las dificultades hicieron peso en David. Como bien pueden hacer peso también en tu vida. Que un día Dios, habiéndote ministrado y habiéndote hablado y habiéndote dicho que tú eres, lo que Dios va a usar, al pasar de los años y al ver que tu vida no está siendo usada por Dios, puedes caer también en un desánimo similar o semejante a lo que David experimentó. Y volver nuevamente a los lugares donde Dios te ha dicho que nunca más te acerques a ellos. Cuando vamos pues y retomemos por favor primer libro de Samuel, capítulo número 27, verso 2, ahora ya vemos a un David resuelto. Y tan resuelto que su decisión no solamente le afectó a él personalmente, le afectó también a ¿cuántos más? A 600 hombres. Y no solamente a los 600 hombres de guerra que él tenía. Si leemos el verso número 3, dice la Biblia: y moró David. Ojo, moró, es decir, vivió David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno, póngale asunto, con su familia. David con sus dos mujeres, Ahinoam, dice ahí, Jezreelita, y Abigail, la mujer que fue de Nabal, el de Carmel. Prácticamente David se cambió de casa. Él y todos sus hombres con sus respectivas familias. Ahora, si usted tira un número así bajito, si ponemos que cada hombre de David era casado, ¿cuántos serían? Si eran 600. 1,200. Y si le ponemos como promedio 2 hijos por cada matrimonio, ¿de cuánto estamos hablando? Cerca de 3,600 hombres o habitantes que fueron de manera inesperada a un lugar donde ya Dios le había dicho a David que no tenía que estar. No solo porque lo había ministrado, sino que un profeta, el profeta Natán, ya le había anticipado cuando estaba huyendo de que no vaya, que no descienda, que no salga, sino que se quede en el territorio de Judá. Mi amado, pero la desesperación fue más en David. Fue más el desánimo. Fue más, mi amado hermano, lo que propuso en su corazón al ver que Dios se había tardado en cumplir su palabra. Mi amado hermano, es menester pues leer en la escritura frente al desánimo y al desaliento lo que dice Deuteronomio capítulo 7. Acompáñeme por favor. Libro de Deuteronomio, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Libro de Deuteronomio, capítulo número 7, el quinto libro de la Biblia. Mira lo que nos dice el Señor. Verso 17 al 19. Y Dios sabe que todo esto se gesta aquí adentro, en nuestro corazón. Dice el Señor: si dijeres,
en tu corazón. Estas naciones son mucho más numerosas que yo. ¿Cómo las podré exterminar? Mire, qué importante es este comentario de la palabra. Yo creo que se une como anillo al dedo, sí, en la vida de David. David debió haber pensado metido en la cueva a solas. ¿Cuántos muchas veces se quedan así en la vida? ¿Sí? Así como la gráfica, como un David, sí, mirando las piedras, sabiendo que su problema, por más años que pasan y por más que se trata de buscar de Dios, su situación no cambia. Uno logra decir, bueno, Señor, ¿y cómo hablamos? Tanto tiempo que te busco, tanto tiempo entregado que a los ayunos, a las oraciones, a la lectura de la palabra, buscándote, haciendo esfuerzo, madrugando, dejando todo listo para ir corriendo a la iglesia. Y tú nada que te mueves. Y tú nada que cambias mi situación. Y tú nada que haces, porque cada vez las cosas se ponen más feas en mi alrededor. David pensó eso. El proceso de David. De hecho, muchos comentaristas bíblicos dicen que el capítulo 27 es una de las páginas negras de la vida de David. Por lo resuelto que está. E inclusive en los salmos, en todos los 150 salmos, no hay ni un cántico, a diferencia de otros escenarios bíblicos, donde David en ese capítulo haya podido elaborar por su experiencia un cántico a Dios. En la vida de David, si una página fue negra en su vida, más allá de un pecado gravísimo que comete más adelante, sí, un pecado obviamente, sí, primeramente de vagancia y luego de adulterio y asesinato. Antes de que él, mi amado hermano, trascienda a todo esto, el capítulo 27 de Samuel muestra una historia terrible en la vida de David. ¿Qué fue lo que cautivó el corazón de David? Que lo hizo prácticamente desenchufarse de Dios. El desánimo. Su falta, sí, de perseverancia en las promesas que Dios le había dado causó un terrible impacto que lo hizo mudarse, lo hizo prácticamente descender de las montañas en las que él se encontraba a los valles de los filisteos para recibir provisión, vivienda, seguridad, porque todo eso habría de encontrar en Filistea. Protección primeramente. ¿Por qué? Porque los filisteos tenían un enemigo en común con David, Saúl. Saúl era enemigo de Filistea. Para David, también Saúl era su enemigo. Dicen por ahí en un adagio, el enemigo, ¿sí?, de mi enemigo es mi amigo. Y David razonó y dijo, el enemigo de Saúl, sí, puede ser mi amigo. Mi querido hermano, la Biblia dice en Deuteronomio 7:17, si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Mira lo que dice primeramente Dios. No tengas temor de ellas. Acuérdate, es decir, haz memoria, no te olvides. Es lo primero que Dios trata con nuestro corazón desanimado. Que hagamos, ¿qué cosa? Dice, memoria, es decir, que echemos a recordar todos los bienes o los beneficios que Dios un día hizo en tu vida. Cuando tú vayas, sí, mi amado hermano, por el largo caminar del evangelio y te sientes desanimado o sientes que te está abandonando la fuerza o el entusiasmo en tu vida cristiana, haz memoria de lo que Dios un día hizo contigo. Es decir, alimenta con tus experiencias pasadas, sí, tus debilidades presentes. No digo que vivas de glorias pasadas, cuidado. Estoy hablando de levantar tu ánimo que se encuentra por el suelo. Mi querido hermano, eso es lo que Dios dice en este pasaje bíblico. Acuérdate cómo te usaba el Señor antes. Y agarra un poco de valor en esas experiencias y cobra ánimo.
Dice la Biblia en el versículo número 18, no tengas temor de ellas, acuérdate, dice aquí, bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Hay un texto precioso que quisiera compartir con usted. Acompáñeme al libro de los Salmos, en el capítulo más pequeño de la Biblia, el 119. Le miento, es el más grande o el más extenso. En el libro de los Salmos, en el capítulo 119, mira lo que nos dice el texto bíblico en el verso número 153. Esto es un acróstico, por cierto. El libro de los Salmos está en el capítulo 119, está dividido exactamente en 8 versículos cada porción bíblica y tiene un título. Cada título es una letra del alfabeto hebreo y tiene a manera de acróstico o de reflexión frente a cada palabra del alfabeto, un precioso, diríamos así, mensaje cantado. Ya tiene el verso 153, ¿sí? Salmo 119, verso 153. Dice la Biblia, mira mi aflicción y líbrame. Y esto es importante cuando uno está afligido o desanimado. Porque de tu ley, ¿qué dice la Biblia? Ahora, David se olvidó de la palabra. David se olvidó que Samuel lo había ungido para que sea, ¿qué cosa? Para que sea rey de Israel. Se olvidó. Él dijo, esto no va más. Dios lo prometió, Dios me lo dijo, Dios me ha hablado, Dios me ungió, pero el tiempo pasa y esto no se cumple y por ende, me voy, de mi nación. ¿Se recuerda que se fue a Filistea? Y al cambiar, obviamente, de país, automáticamente estaba él invalidando todas las palabras que Dios le había dado que se tenían que cumplir ¿en dónde? ¿En Filistea o en Israel? Ten presente esto, mi querido hermano. Si Dios te dio una palabra en un determinado tiempo, no dejes que ese tiempo quite la validez de esas palabras. Al contrario, al transcurrir el tiempo, ve mejor el cumplimiento de ellas como algo más cercano. Nosotros decimos que cada día que pasa acelera el advenimiento ¿de quién? De Cristo. ¿Verdad que es así? Cada día que pasa, es un día menos para que Cristo pueda retornar por usted y por mí. Cada día que pasa frente a la promesa que Dios le ha dado, es un día que lo acerca a que esa palabra se cumpla en su vida. No para que usted se desanime, sino para que usted se aferre a la esperanza que Dios un día le dio. Y dice la Biblia en el verso número 153, en la parte final, porque de tu ley no me he olvidado. Aún más dice en el verso 154, defiende mi causa y redímeme. Es decir, haz venir sobre mí tu redención. Y lo dice ¿por qué? Dice aquí, vivifícame con tu palabra. Es decir, vuélveme a dar la vida. ¿Pero con qué? Con tu palabra. ¿Qué palabra? La palabra del Señor. David se olvidó de la palabra y el desánimo inmediatamente lo gobernó, lo llenó todo. Aún más, dice el verso 155, lejos está, dice aquí, de los impíos la salvación, porque no buscan que vuelve a ser, en resumidas cuentas, tu palabra. Mi querido hermano, cuando retomamos, por favor, el libro de Samuel, capítulo 27, vemos a un David resuelto para meterse a vivir, dice, en la tierra de los filisteos. Tan resuelto estuvo David, mi amado hermano, que David, dice la Biblia más adelante, que vivió en ese lugar 1 año y 4 meses. Vaya viendo el asunto. ¿Por qué? Porque ya no aguantó más huir. Ya no aguantó más vivir entre las cavernas y los peñascos de las montañas. Se cansó David. Se cansó de andar, buscando el alimento prácticamente,
con un esfuerzo sobrehumano. No es lo mismo sembrar, ¿verdad?, en una llanura, sembrar y cosechar, que andar a la expectativa corriendo tras una cabra montés para ver si la alcanzo, y es que a ver si como, o si alcanza para vivir. ¿Cuántas personas habían? Solo hombres y las familias de ellos. Se cansó David, dijo, no, esto no va más. Dios demora, Dios no responde, Dios se ha olvidado de mí. ¿Se le han metido esas palabras alguna vez en el corazón y le han causado desánimo en el caminar cristiano? Para muchos esto es una realidad. Me recuerdo que prediqué un mensaje algo similar a esto, pero en el Antiguo Testamento, en el libro de los Números. Quisiera, por favor, toparlo en esta noche junto a usted también. De pronto algunos aquí ya lo escucharon, pero la gran mayoría no lo ha escuchado. En Números capítulo 21, no un hombre, un pueblo cayó en el desánimo. En el caso de Samuel, del libro de Samuel, David cayó en desánimo. Pero en el caso propiamente del libro de los Números, en el capítulo número 21, toda una nación cayó en el desánimo. ¿Lo tiene? Números capítulo 21. Verso número 4 en adelante. Dice el Señor, después partieron del monte de Hor. ¿Ya lo tiene? ¿Sí? Partieron, dice ahí, camino del Mar Rojo. Y mira, ¿para qué lo hicieron? ¿Para qué se fueron por ese camino? Por una sencilla razón. Para rodear, dice ahí, la tierra de Edom. Ahora, ojo, había un lugar, diríamos, más cercano para poder atravesar el desierto. Pero Dios, sabiendo que su pueblo recién había salido de Egipto, ¿sí?, y a la verdad, un pueblo inexperto para la guerra, Dios en muchas oportunidades, para evitar conflictos armados, obviamente con los edomitas, en vez de cruzar por en medio del territorio de ellos y evitarles una guerra, Dios les hace, ¿qué cosa? Rodear el territorio de Edom. Igual iban a llegar al mismo punto, pero el pueblo en el camino, dice la Biblia, verso número 4, y se desanimó el pueblo. En el caso de Samuel 27, ¿se desanimó quién? David solo. Pero su desánimo trajo consecuencias, porque su desánimo no solamente provocó que él descendiera a Filistea, sino los 600 con él y sus respectivas familias. En el caso del verso 4, el pueblo entero se desanima. Y dice la Biblia en el verso número 5, y habló el pueblo como, dice, ¿y contra quién habló el pueblo? Y eso es lo que provoca el desánimo. El pueblo, dice, habló contra Dios y contra Moisés también, es decir, contra quien los había sacado de Egipto. El desánimo, mi amado hermano, aun cuando tú no lo creas o aun cuando no abras la boca, el desánimo es una rebelión contra Dios. David, cuando usted lee el capítulo 27, no habla mal de Dios, pero actúa en contra de Dios. Porque al irse al lado opuesto o no mantenerse conforme Dios le había dicho que se quede en tierra de Judá, mi amado hermano, es como que le decía a Dios, no me interesa lo que tú me has dicho. Yo igual hago o agarro y voy a donde yo quiero ir. Así de sencillo. Y eso es rebelarse también contra Dios. ¿O es que acaso cuando tú le dices algo a tu hijo que haga o realice y él así no te diga nada, se quede callado y no lo haga, no es rebeldía también? Se lo considera igual, sea que te responda o no te responda, si no lo hace, igual sigue siendo un acto de rebelión. Mi amado hermano, en este caso el pueblo se desanimó, todo el pueblo, porque no aguantó dar una caminata adicional. De pronto muchos dijeron, qué largo que se ha hecho el camino, sí, todo este proceso.
qué largo. Tanta piedra, tanta arena, el sol que me fatiga. Voy con mi familia, voy con mis hijos, voy con mis animalitos de carga. Esto está demasiado. No hay agua para beber. No hay de pronto palmeras para poder refrescarme con su sombra. No hay las cosas que yo anhelé obtener aquí cuando decidí seguir a Cristo. Uy, esto ha sido terrible, ha sido muy feo. Si es así, mejor yo no avanzo. ¿Sí me está entendiendo? Y los creyentes comienzan a desertar. Y comienzan a ver que, ¿para qué tanto sacrificio en la vida cristiana? ¿Para qué tanto doblar rodilla? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanto desvelo? ¿Para qué tanto privarse del sueño? O sea, la verdad, cuando uno duerme, se levanta hasta con mejor ánimo. ¿Para qué coger tratados y andar golpeando puertas, siendo mal visto, siendo insultado? Si puedo pasar mejor metido en casa con los míos, disfrutando de una buena programación. ¿Sí me está entendiendo? ¿Cuánto pueblo no se desanima, mi amado hermano? Dice la Biblia, si retomamos por favor, ahora el libro de Job, acompáñeme un poquito más adelante, posterior a Samuel. Job capítulo 22. Job capítulo 22, versículo número 21 en adelante. Dice Job capítulo 22, verso 21. Vuelve ahora, está hablando ahí el Señor, vuelve Job, sí, acerca de su Dios. Vuelve ahora en amistad con él. Ojo, mira. Vuelve ahora, es decir, no importa dónde te encuentres. El desánimo a David, ¿a dónde lo llevó? A Filistea, a Gat propiamente, la capital de la nación filistea. Y de ese lugar, ¿qué es lo que te dice Dios? Vuelve ahora en amistad con él. ¿Y qué vas a tener? Porque obviamente David ya la había perdido. Y tendrás, ¿qué cosa? Paz. El problema de cuando nos alejamos de Dios, aun cuando el cuerpo esté más tranquilo, en tu interior, si algo de Dios todavía queda, te tiene, mi amado hermano, sí, diríamos, sin paz. Sabes que ya no están las exigencias drásticas del evangelio, porque vivir cristianamente como se debe es vivir una vida forzada. Seamos en esto reales y prácticos también. Vivir una vida cristiana como se debe es vivir una vida forzada, aun cuando muchos digan que no. ¿Forzada en qué sentido? Porque primeramente Dios, mi amado hermano, demanda tiempo, por ejemplo. Y como te demanda tiempo, te obliga a que tú abras tu agenda y metas a Dios ahí en el medio. Y muchos dicen, hermano, pero si yo ya soy un hombre ocupado, yo tengo que hacer. Usted no ha visto cómo le dice a la gente allá afuera cuando predica la palabra. Oye, ustedes sí que son ociosos, dicen. Porque piensan que el tiempo lo tenemos de sobra. Cuando a la verdad lo que nos falta es tiempo. Y cuando digo que se vive una vida forzada es porque Dios demanda tiempo para nosotros. Tiempo. Tiempo, mi amado hermano, que otros lo podrían de pronto, entre comillas, aprovechar para otra cosa. ¿Tiempo para qué? Para hacer su voluntad. Tiempo para orar. Es decir, que temerme el sueño. El descanso. Si tú le preguntas a un compañero tuyo, no le preguntas, le comentas mejor y le dices, ¿sabes que hoy día me levanté a las 3 de la mañana y de 3 a 4 pasé hora? ¿Qué hora? Él le va a decir, oye, que eres loco. De 3 a 4. Si es la hora más rica donde uno duerme mejor. ¿Y cómo así? Lo que pasa es que tengo que orar.
¿Qué orar, hermano? No seas fanático, no seas religioso. Duerme, descansa. Vivir una vida cristiana como se debe es una vida forzada, porque también te demanda lectura bíblica. Y mucha gente dice, hermano, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. Todos estos detalles, si tú los sumas, a más de uno les puede causar un gran desánimo. ¿Sabes por qué? Porque luego de que han orado, luego de que han buscado de Dios, luego que han hecho la voluntad de Dios y nada ocurre. Es decir, como que no se ven que Dios contesta tus oraciones. Entonces el enemigo, cogiendo, diríamos así, tu lado más flaco, más débil, te aguijonea, diríamos que te golpea, te taladra día a día y te dice, estás pasando tu tiempo. Hace 20 años que le conoces, hace 10 años que le conoces. Mira, ahí está, la misma nevera, la misma mesa, los mismos platos, el mismo calzoncillo. Y uno dice, en su corazón dice, oye, es verdad. No me he comprado ni un par de medias, Señor. Y el desánimo comienza a apoderarse de tu vida. Y si tú no estás con las antenas, diríamos así, espirituales bien puestas, el desánimo sí gobierna tu corazón y te hace tomar decisiones equivocadas. Y te mandan directamente, en el caso de David, ¿a dónde lo mandó? A Filistea. En el pueblo los manda en lo que nosotros conocemos, obviamente con terminología espiritual, ¿no? Nos manda a Egipto. Nos manda de regreso ¿a dónde? Al mundo. Y para ello, dice la Biblia, mi amado hermano, acompáñame por favor a la Escritura. No vaya a perder tampoco Job, que quiero seguir leyendo ese texto. No lo vaya a perder. Job capítulo 22, verso 21 en adelante, que vamos a seguir leyendo. Dice el Señor, en el libro de Isaías, capítulo 31, profeta Isaías, no pierda Job, capítulo 31, Isaías dio una gran advertencia para aquellos desanimados que vuelven atrás. Mira lo que dice, ¿ya lo tienes? Verso 1. ¿Ya lo encontró? Hay de los que descienden. ¿A dónde? A Egipto. Ahora, ¿para qué supuestamente uno desciende a Egipto? ¿Para qué descendió David a Filistea? ¿Para qué descendió? Para vivir con seguridad, para vivir estable, para dejar de padecer lo que Dios había permitido que padeciera. Verso número 1 de Isaías 31. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían, porque eso hay en Egipto, indudable. ¿Qué hay en Egipto? Confían en caballos, es decir, en implementos o instrumentos de guerra, de lucha. El caballo en Egipto representaba esto, poder de armamento. Un caballo, si lo quiere pasar a tiempo moderno, podría asemejarse como a un tanque. ¿Sí? Un instrumento, sí, letal para la batalla. Cuando la Escritura nos narra, pues, que confían en caballos, ¿sí? Y su esperanza ponen en carros. ¿Por qué? Porque allá en Egipto son, ¿qué cosa dice la Biblia? Son muchos. Y ahí es donde el corazón del hombre comienza a comparar y dice, pero si aquí no hay, allá todos comen bien.
¿A usted nunca se le ha cruzado por el corazón y la mente decir, Señor, yo aquí montado en esta tricimoto y ese impío está en un BMW? Yo aquí abriendo, tratando de que las cañas de la casa no se me desbaratan. Y el de acá vive en San Borondón con una casa de 3 pisos y tiene piscina y en el baño hay jacuzzi. ¿Se le ha pasado? El desánimo, mi amado hermano, es el contraste de la comparación entre los beneficios que el mundo tiene y las abstinencias que Dios me hace vivir. Ahí está el punto neurálgico de todo. Y ahí es donde uno puede llegar a cuestionar a Dios. Y le puede inclusive imputar a Dios de que Él se ha ensañado conmigo para mal. Más allá de que yo le sirvo, decimos muchos. Mi querido hermano, la Biblia termina diciendo en este verso número 1 que confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos. Y también ¿en qué ponen su esperanza? En jinetes, porque ellos son valientes, ellos sí saben cómo defenderse. Porque los de allá, si alguien las hace lío, les pone en juicio o les caen a trompada. Y yo como soy hermanito tengo que poner cara de tonto. ¿Para qué? Para no ponerme a la altura de ese. Porque la Biblia dice que debo de poner la otra. Si yo no asumo bien la palabra y la interpreto para mal en mi vida, puedo caer en el desánimo. Si no asimilo bien y le hago buena cara al ver el mismo plato con el mismo arroz y la misma tortilla de huevo de lunes a domingo, digo, Señor, tú no me estás correspondiendo. Hay gente que se puede cansar del mismo plato todos los días. Y le puede decir, Señor, esto es cristianismo. Que esto es ser evangélico. Andar, en vez de andar viendo hacia el cielo, sí, mi mirada debe de estar a los filos de las veredas a ver si hay 25 centavos por ahí para completar para el retorno del carro. Hablo realidad, mi amado hermano. No estoy hablando cosas que no pasan. Y hablo realidad que sucede en la vida de más de un cristiano. ¿A cuántos le ha cansado esa realidad? ¿A cuántos ya los tiene al punto de decir, Señor, yo ya no doy más? Así, cristiano, no quiero. Se sana Juanito, ay, cayó Pepito enfermo. Sale Pepito, ¡ay! Rebeca cayó también con la misma desgracia. Salió Rebeca, ¡ay! Juanita también enferma. Medio se sanan los 4, cayó el marido. Se sana el marido, cae la madre. Cae la madre, otra vez Juanito. Y dicen, Señor, esto es vida cristiana. ¿Y por qué pasa esto? Y ahí vienen las preguntas. Y ahí vienen los cuestionamientos. Y a la larga el desánimo se apodera de tu corazón. Amado hermano, la Escritura dice, si retomamos por favor el libro de Job, ¿se acuerda? Capítulo 22. Verso número 21. Vuelve ahora en amistad con él. Es decir, que esto es un asunto de actitud. Ahora, Dios no se desanima de ti. Tú te desanimas de él. Dios sigue teniendo hacia ti las mismas expectativas con las que él, diríamos así, puso en tu vida desde el momento en que él te conoció. Para David, él ante Dios en ese momento de su vida,
era un fugitivo. Según el concepto de quién, de David. Y no solo de David, sino que así también lo veía quién, todo Israel. Según la mirada de Dios, David era un rey. Ponga asunto a esto. Para Dios, David, metido en una cueva, pasando hambre, teniendo poco, diríamos, pocas atribuciones, pocas, sí, de pronto ganancias, sí, teniendo a la verdad a su alrededor una bandada de, sí, diríamos, sí, de, ¿qué sería? De maleficio. Hablando de los que le acompañaban. Eran, recuerda, ¿qué cosas eran los que lo rodeaban a David? Eran amargados. ¿Qué más eran? Endeudados, empobrecidos y expatriados, la mayoría. Pero para Dios, David, en ese lugar, era rey. Yo sé que si tú te miras al espejo, dices, rey, por diosero es lo que puedo ser. Claro, eso es como tú te ves o como el diablo quiere que tú te veas. Pero para el Señor, tú eres su hijo, lavado por la sangre de Cristo, eres su sacerdote, eres rey y sacerdote de Él. Amado hermano, dice el versículo número 21, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Verso 22, me encanta este texto. Toma ahora, si es que acaso te has olvidado, la ley de su boca y pon sus palabras. ¿En dónde? ¿En dónde está el desánimo? ¿En dónde es eso? Ponlas en tu corazón. Dicen por ahí que un clavo saca otro clavo, ¿verdad? Si algo se ha puesto que no viene de Dios en tu corazón, sí, sácalo con la palabra de Dios. Amén. Te sientes diríamos, sí, qué sé yo, un ser despreciable. Mi amado hermano, que sea pues la palabra la que entre donde tú has puesto eso para que pueda entrar en ese mismo espacio que tú eres, es un hijo de Dios. Dice la escritura, mi querido hermano, en el versículo número 22, toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Versículo número 23, si te volvieres al omnipotente, serás, ¿qué cosa? Edificado, alejarás de tu tienda, algo que de pronto para muchos ya lo tiene de la nuca, la aflicción. Y mira, cuando tú logras vencer en tu interior, en tu corazón, dice el verso 24, ahí, luego de que has vencido, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir, es decir, oro cristalino. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Algo curioso cuando uno retorna al capítulo 27 de Samuel, es que Dios en este año 4 meses enmudeció. Dios, mi amado hermano, respeta nuestro libre albedrío. Dios pudo haber interpuesto, de pronto enviando al mismo profeta que antes le había dicho, no desciendas, quédate en Judea. Y eso pasó, mi amado hermano, con el profeta Natán. Pero en esta oportunidad Dios no mueve ni un dedo y deja que David haga lo que él ha puesto en su corazón. Mucha gente puede llegar a decir, Señor, estoy desanimado, estoy resuelto, mira que me voy a ir al mundo. Mira, ya no me voy a congregar,
Ya no voy a leer la palabra y olvídate de que voy a doblar rodillas. Ya no voy, ya de eso me cansé porque veo que las oraciones tú no me las respondes. Y podría llegar a decirle al Señor, si tú no haces algo ahorita en este momento, sí, estoy resuelto a hacer todo lo que te he dicho. Y de pronto podríamos decir, a ver, como que lo ponemos a Dios entre la espada y la pared. Amado, nos estamos engañando. Ningún ser humano puede poner a Dios entre la espada y la pared. Quienes nos ponemos en esos sitiales somos nosotros. Usted no va a conmover a Dios por un berrinche o por un arranque de desánimo. Dios dejó a David 1 año, 4 meses sin dirección. Le dijo, ¿quieres ir? Anda. Decidiste no aferrarte a una palabra que yo te di, que habrías de ser el rey de Israel. Perfecto. Anda y ahí. Mézclate con los filisteos. Mézclate con aquellos que tú mismo habías dicho en otra oportunidad que eran incircuncisos. ¿Quieres estar entre los incircuncisos? Anda, deleítate. Mira cómo viven. Disfruta lo que ellos disfrutan. Ríete de lo que ellos se ríen. Come de lo que ellos comen. ¿Sí me estás entendiendo? Vístete como ellos se visten. Y luego de que hayas disfrutado y te hayas identificado cómo viven los paganos, entonces se establece y mira si realmente todo eso ha traído satisfacción y paz a tu vida. Luego de la chupiza que te metes y de la mala noche de tanto bailar, después de eso, ¿qué? ¿Ah? ¿Qué? Luego que te subes al motel con la muchacha ajena o con la mujer ajena y vas a tu casa con cara de mojigato diciendo que amas a tu mujer, luego de eso, ¿qué? ¿Me estás entendiendo? Amado hermano, Dios dejó a David que haga lo que él quería. Y dice el capítulo 27, verso número 4. Y vino a Saúl. ¿Sí? Mira. ¿A quién? ¿Quién era Saúl? El rey. El que estaba persiguiendo constantemente ¿a quién? A David. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat. Obviamente no podía pasar desapercibido. ¿Con cuántas personas se movilizó David? Con cerca de 2.500 personas. Entre los 600, sus esposas y las familias de todos estos. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat. Y mira, y no lo buscó más. David dijo, esto lo hubiera hecho antes. Esto mejor lo hubiera decidido con anterioridad y me hubiera evitado un chorrontontón de problemas. Si yo sabía que en el mundo sí había solución. ¿Sí me está entendiendo? Y el mundo comienza a presentarse nuevamente como una alternativa cuando Dios hace rato que nos ha dicho que no nos inmiscuyamos en el mundo, que no toquemos cosas inmundas, sino que nos apartemos del mundo. Porque el que ama al mundo no puede amar a Dios. O no es amado de Dios. Dice la Biblia en su palabra, mi amado hermano, y David dijo, mira, cuando ya se vio qué cosa, exento de peligro, porque también había, ya no lo buscaba para matarlo. Vino, dice ahí David, a Aquis, al rey, y ¿qué le dice? Si he hallado gracia ante tus ojos, séame dado lugar en alguna de las aldeas para que habite allí. Pues, ¿por qué he de morar o de vivir
tu siervo contigo en la ciudad real. ¿Dónde estaba viviendo mi amado hermano David? ¿En dónde? En la ciudad de Gad. David estaba siendo tratado como rey. Ahora bien, todo esto, mi amado hermano, esta tranquilidad y todo este bienestar va a llegar a su fin. Porque todo lo que el mundo te da es temporal. Pero lo que Dios te ha prometido es eterno. Pero de pronto no aquí, sino allá en los cielos. Y de esto van a existir consecuencias. ¿Quieres ver las consecuencias? El próximo día viernes lo sabrás con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora bien, antes de retirarme, pregunto, ¿quiénes se encuentran desanimados? ¿Quiénes estiman en su corazón que ya no dan más? Invito a la iglesia a cerrar sus ojos. Y le invito ahí, cerrados sus ojos, a que escudriñe su corazón. Le invito ahí, en el lugar donde usted está sentado, a que establezca, sin mentirse a sí mismo, si se le ha cruzado por la mente dejar de esforzarse, si se le ha cruzado por la mente dejar de luchar, si se le ha cruzado por la mente ya no pelear más la buena batalla, porque a pesar de que mucho tiempo ha pasado peleando, hasta la fecha ve la victoria. Y esto ha causado desánimo. Si usted se encuentra así, desanimado, si se encuentra defraudado de su Dios, porque pareciera ser que Él no ha movido un solo dedo en favor suyo, yo le invito en esta hora a que ponga las palabras de Dios en su corazón. Le invito a que saque de su corazón ese pensamiento y ese mal deseo y pueda poner en ese espacio algo que la misma palabra le dice a usted y a mí en el libro de los Salmos, en el capítulo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. No sé cuánto tiempo tendrá que transcurrir para que esto se cumpla. Pero ese salmo me dice que Jehová va a cumplir su propósito en mi vida. No sé si esto tiene que llevar más años. No sé si esto tiene que venir cuando vengan más pruebas, yo no lo sé. Pero fiel es el que me llamó. Fiel es el que me sacó y me rescató. Si yo he permitido que el enemigo de mi alma tenga apertura en mi corazón y haya puesto en mi vida
un desánimo, un que me importismo por las cosas espirituales, hasta hoy yo me dejo vencer. Y lo primero que quiero pedirte, oh Dios, es que tú me perdones por haber permitido que en mi interior se haya gestado este pensamiento. Tú no te has equivocado, Señor. Porque desde el mismo momento en que tú me llamaste y me resplandeciste con la luz de Cristo, en ese mismo momento tú dejaste de verme como lo que era antes, alguien inservible. Ahora me ves como un redimido del Cordero. Me ves conforme a Cristo. Señor, ten misericordia de mí. No desampares la obra de tus manos. Cumplas en mí, oh Dios, tu palabra. Yo esperaré. No me desanimaré, sino que con paciencia aguardaré tu milagro en mi vida. Señor, creo que así ha de ser. Y con total convicción de lo que hoy tú has podido advertir en mi vida, yo respiro tranquilo. Descanso, oh Dios, en esta noche con tu paz, sabiendo que tú cumplirás tu propósito en mí. Gracias, Jesús, porque esa palabra yo la necesitaba en esta noche. Y a ti, oh Dios, rindo todo mi ser y sobre todo mi corazón. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén. Que el Señor bendiga. Amén. Alabanza a Cristo Jesús. Con nosotros, nuestra hermana sigue con la dirección del culto.